Hola queridos hermanos, queridos amigos, es un gusto en saludarles y poder compartir con usted estos audios basados en el libro de Efesios, el estudio del libro de los Efesios y basado en los comentarios de William MacDonald. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Observemos en primer lugar el hecho positivo de la elección en las palabras nos escogió. Luego hay el aspecto posicional de la verdad en él, en la persona y obra del Señor Jesús, que lleva a cabo todos los propósitos de Dios para su pueblo. El tiempo de la elección de Dios están indicado con la expresión antes de la fundación del mundo. El propósito es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, consideremos lo que la Biblia dice, enseña y nos enseña acerca de la elección, y este es un tema muy delicado. En primer lugar, enseña que Dios escoge a hombres para salvación. Esto lo podemos ver allí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, allí en el capítulo 2 y en el versículo número 13, dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto nos dice Segunda Tesalonicense. Dijimos que en primer lugar enseña que Dios escoge hombres para salvación. Se dirige a los creyentes como aquellos que son elegidos según la presciencia de Dios. Esto también lo encontramos allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Enseña que las personas pueden saber si son elegidas por su respuesta al Evangelio. Enseña, repito esto, enseña que las personas pueden saber si son elegidas por su respuesta al Evangelio. Los creyentes lo oyen y creen, y que creen en el Señor Jesús, son elegidos. Esto lo encontramos allí también en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo número 4, en primer lugar hasta el versículo 7, dice: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los creyentes entonces oyen y creen y son elegidos. Por otra parte, la Biblia nunca enseña que Dios elige a los hombres a la perdición. El hecho de que Él elija a algunos para salvación no implica que condene al resto. Él nunca condena a nadie que merezca ser salvo, y no hay nadie que merezca ser salvo, pero sí salva a algunos que merecen ser condenados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos y estamos condenados
por causa de nuestros pecados. Este tema de la elección dije que es un tema difícil y es un tema complicado porque muchas personas tuercen la verdad de Dios. Dios no escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Dios le da toda la misma posibilidad a todos. Vamos a seguir hablando de este versículo 4, tiene una segunda parte que yo te invito a que nos sigas para que puedas entender mejor esto. Pero querido hermano, Dios te ha escogido para salvación, porque como dice aquí el pasaje, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito. Pero recuerda que toda elección Dios nos ha escogido en Cristo. El que cree es salvo y el que no cree es condenado, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 18. Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Por eso, querido hermano, quería compartirte esto, pero también a ti que no tienes a Cristo en tu corazón, que aún no sabes si eres o no eres salvo. Bueno, te quiero invitar para que tengas un encuentro personal con Jesucristo, para que le puedas recibir por la fe como tu Salvador personal y para que puedas estar dentro de los escogidos, según nos escogió en Él. Dios escoge al hombre para salvación en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees, eres un escogido de Dios. ¿Y para qué te escoge Dios? Para que seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Lo puedes entender? No pretendas entender toda la teología de Dios, pero sí entiende que estás condenado, que estás perdido y que Dios quiere que tú seas salvo, porque la Biblia dice no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que recibir a Jesús como tu Salvador personal. Pero en primer lugar tienes que reconocer que eres un pecador, que estás perdido, que estás condenado, y tienes que pedirle a Jesús que te limpie y te lave con su sangre. Y tienes que decirle, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Si tienes duda y necesitas hacer alguna consulta, necesitas ayuda espiritual, los números telefónicos y las direcciones electrónicas van a salir en pantalla. Por favor, si necesitas ayuda, comunícate que vamos a estar a tu disposición para poderte ayudar en este sentido, para que tú también seas un escogido de Dios y puedas tener la vida eterna en Cristo Jesús. Te invito de todo corazón, recibe a Jesús como tu Salvador personal. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo permite.